Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer nuevamente al licenciado Aspurú y a todos ustedes, estudiantes de la Mariano Gálvez, con interés en la filosofía, sobre una revisión que hice sobre la búsqueda de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y para tratar de entender qué es la verdad, vamos a ver dos perspectivas diferentes, fundamentalmente la de Nietzsche y la de Marcus Gabriel. Ambos estudiaron en Bonn, en Alemania, con 136 años de diferencia, pero son conceptos muy interesantes que vale la pena que revisemos el día de hoy. Pero antes quiero decirles que los libros y las ideas son como los árboles. Hay árboles que tienen frutos maduros, que son propicios para la alimentación, pero también hay frutos que están podridos o frutos que están verdes, que es mejor dejarlos ahí. Entonces, desde mi perspectiva, los libros y las ideas son así. Entonces, tomemos lo mejor de los libros y de los comentarios que vamos a ver a continuación. Nietzsche se graduó de filólogo y en su tesis hizo una revisión del origen de la tragedia desde el espíritu de la música. Él investigó lo apolíneo y lo dionisíaco en las tragedias griegas y resaltó la importancia de lo apolíneo, es decir, lo racionable, y lo dionisíaco, que es lo emocional. Entonces se estudió la tragedia. Y como pueden ver aquí en esta música de Antígona, es un diritambo, que es una música que tocaban en las tragedias griegas, pudimos observar esa emoción que tiene Nietzsche. Nuestro objetivo en ese libro es llegar a darnos cuenta, dice Nietzsche, de que la evolución continua del arte, la tragedia, está ligada a la dualidad de lo apolíneo, racional, y lo dionisíaco, emocional, del mismo modo que la reproducción depende de que haya dos sexos. Es una forma de entenderlo. Pero a la vez, durante esta presentación de su tesis, hizo una crítica a Sócrates y a Platón, a quienes les decía que aparte de ser feo, representaba la ciencia y la lógica y delegaba una segunda opción al arte, a la música y a la poesía. Y eso es muy importante en la vida diaria, decía Nietzsche. Que debemos entender que el hombre es emocional y racional, y no solamente razón, que es lo que promovía Platón y Sócrates. Entonces los criticaban. Y al criticar eso en su ámbito académico, dicen que está loco, ¿va? Que no debería estar criticando a los grandes socráticos. Entonces saca un segundo libro muy interesante donde habla sobre la verdad. El libro se denomina Sobre la verdad y la mentira en su sentido extramoral. Y quiero que leamos esa parte de su libro. ¿Qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Son metáforas que se han vuelto gastadas, sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y que no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Entonces comienza a poner en duda todo. La razón, la emoción, y como van a ver a continuación, la política, la filosofía, la ciencia, hasta el mismo arte. Nietzsche, relacionado con el positivismo o contra el positivismo, dice que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Entonces, ¿qué es la verdad? Un consenso social, les pregunto yo a ustedes. Graham Harman, que también es otro filósofo actual, que se llama del neorealismo o hacia un realismo especulativo, la nueva corriente de la filosofía actual, dice que Platón y Aristóteles ya decían que el lobo no podía conocer la realidad. Sin embargo, los hechos morales existen, dicen los nuevos filósofos. Y para Nietzsche, los hechos morales no existen, son interpretaciones. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Este concepto de la ambigüedad de la verdad no fue Nietzsche el primero que lo leyó, que lo investigó o que lo estudió. Ya 2000 años antes, en lo que es el aspecto sumerio de la cultura, en el Oriente Medio, ya había un escrito de un esclavo que atiende a un amo y el amo le dice que si era bueno o no ir al palacio, que si era bueno o no comer, que si era bueno o no casar, que si era bueno o no casarse, las leyes, las relaciones sexuales, el sacrificio, muchas cosas más. Miran lo positivo y lo negativo de cada aspecto. Es el árbol que les decía. Miran las manzanas podridas y las manzanas verdes y las manzanas maduras.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo discernir qué es la verdad y cómo la podemos utilizar? Entonces, metafóricamente, según mi interpretación, ustedes deben de saber que Nietzsche tiene múltiples interpretaciones y cada quien dice lo que cree que es. Unos dicen que es comunista, otros dicen que es socialista, otros dicen que era nazi, otros dicen que era un teólogo. Sí, estudió teología, ¿no? Incluso iba a ser profesor de teología. Entonces, cada quien le va a dar su diferente perspectiva. Yo le voy a dar la mía, la que creo que es la positiva, la de los frutos maduros. Entonces, la interpretación de Dios, desde mi punto de vista, en interpretación de Nietzsche, es que Nietzsche consideraba a Dios como una metáfora, metonimia y antropomorfismo de la verdad. ¿Qué verdad? Entonces, aquí estoy admitiendo a los demás que están entrando en estos momentos, porque me quedo cortado aquí. Entonces, en la Gaia Ciencia, en el parágrafo 125, Nietzsche nos dice, ¿no oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron risa. El loco se encaró con ellos y clavándoles la mirada exclamó, ¿dónde está Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Nietzsche escribía poesía, metáforas, era un artista, un músico, componía música y canciones. Era un artista que quería sobresalir el arte a la par de la razón, dionisíacos y apolíneos. Entonces, una interpretación de las muchas que hay es que Dios es el concepto de verdad. Entonces, Dios puede ser un consenso social, una interpretación social del concepto de Dios en religiones, en políticas, en economías, en lo que ustedes quieran. Entonces, si Dios es una interpretación, quiere decir que Dios tiene una sombra, algo que trasciende el antropomorfismo del concepto de Dios, y hay algo más ahí que no entendemos. Es una forma de entender lo que escribe sobre Dios Nietzsche. Y en el parágrafo 108 de la Gaia Ciencia comenta, después de la muerte de Buda, su sombra, una sombra monstruosa y horripilante, se proyectó aún durante siglos en una cueva. Dios ha muerto, el Dios antropomorfo. Pero tal y como es la naturaleza de los hombres, habrá quizás aún durante milenios cuevas en las que te proyecte su sombra. Y nosotros aún tenemos que derrotar a su sombra e entender que es ese Dios que está libre del concepto antropomórfico. Dios no es un creador. Dios no es un ser. Dios no es bueno ni malo. Dios es algo más, una sombra. ¿Una sombra de qué? ¿Cómo interpretar la sombra de Dios cuando el Dios ha muerto en su forma antropomorfa? Entonces, como Nietzsche no cree en la verdad, no cree ni en la verdad de la historia, ni en la verdad de Wagner, que fue su maestro de música, que quería mucho, pero lo abandonó porque decía que era un humano demasiado humano. Tampoco creía fielmente en Schopenhauer, que fue su maestro y su tutor en filosofía. Después lo criticó también. Entonces no había verdad en la filosofía, ni en la música, ni en el arte, ni en la ciencia. Nietzsche dice, defiende una visión de la filosofía como una herramienta para fomentar la vida y la voluntad de poder, en lugar de una disciplina académica aislada y abstracta. La filosofía tiene que servir para algo. ¿Y para qué sirve la filosofía? Puede servir para muchas cosas, depende de cómo lo entendamos nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta presentación. Vamos a ver cómo podemos resolver un problema ético desde la perspectiva filosófica, dialéctica, justo medio y bien común, y si quieren ustedes, también científica y religiosa al final de esta presentación. Vayan pensando qué es lo que quieren que hablemos. ¿Quieren que hablemos de Palestina e Israel? ¿Quieren que hablemos de eutanasia, del aborto, del género, de las vacunas, de inteligencia artificial, lo que quieran? Vamos a hablar en la segunda parte. Entonces, Nietzsche tampoco cree en la verdad de la ciencia. ¿Cuál era la ciencia de Nietzsche en su época? La evolución de Darwin. Entonces, a Darwin también le faltaba información. Nietzsche dice, a la evolución le falta algo, el arte, lo excelso. Él hablaba mucho del arte porque lo que más pretendía era motivar el arte y la emoción del ser humano a la par de la razón. Entonces le faltaba el arte, lo excelso, lo sublime del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que la evolución le falta mucha información y es cierto, lo vemos ahora, sí. A la evolución de Darwin le falta el elan vital de Bergson, la evolución extendida de Mendel, el ADN y la genética, la paleogenómica, el equilibrio punteado y la evolución a saltos, la colaboración biológica, la genética y epigenética que modelan la estructura molecular de los animales, la adaptación del animal al medio y del medio
al animal. El animal puede desaparecer, hacer aparecer el oxígeno, como las cianobacterias, así que lo hacemos nosotros los seres humanos y los animales aeróbicos. O también los animales pueden modificar el ambiente y destruir el planeta. Entonces, como ven, no solamente de adaptarse, hay muchas formas de evolución. Un meteorito que por casualidad destruyó los dinosaurios, y entonces ya no sobrevivieron los más fuertes, sobrevivieron los más inútiles, que son los mamíferos, que eran unas ratas. Entonces, en pocas palabras, le falta mucho a la ciencia, porque la ciencia también sigue evolucionando en sus verdades. Lo que hoy es verdad, mañana posiblemente no sea verdad. Y se lo voy a demostrar con la física. Antes pensábamos que nosotros éramos el centro del universo, la Tierra. Después pensamos que el Sol era el centro del universo. Tampoco. El Sol es, como están viendo aquí arriba en medio, el Sol es un cometa que lleva los planetas alrededor y está dando vueltas cada 220 millones de años alrededor del agujero negro que está en el centro de la galaxia. Entonces la galaxia con su centro, que es un agujero negro, ¿alrededor de qué está dando vueltas? Está dando vueltas alrededor del centro del universo. ¿Y dónde está el centro del universo? En todos lados y en ninguno. Como ven en esta forma de aquí a la izquierda, cuando se correlaciona una interpretación computacional del cosmos y ustedes centran en algo, los dos puntitos, miren que todo converge hacia ahí. ¿Qué significa eso? Que cualquier planeta, cualquier sistema solar, cualquier galaxia, cualquier sol, fue parte del Big Bang. Por lo tanto, todo es parte del centro del universo, porque todo en algún momento estuvo junto hace 14.000 millones de años. Esto quiere decir que hemos comenzado a entender poco a poco cómo la ciencia también no tiene una verdad permanente, va mejorando sus verdades. Antes pensábamos que la gravedad era una fuerza. Después Einstein dijo que la gravedad era geometría. Esta geometría podía perforar una sábana, una tela que consiste en el universo y formar agujeros de gusano, formar agujeros negros, formar la materia y energía oscura del universo y formar un Big Bang que no entendemos qué es. Hoy creemos que la gravedad de una teoría de Berlinde es un universo holográfico donde vivimos aquí como la Matrix y la información viene en un lugar que es como el mundo de las ideas de Platón a la orilla del universo. Si lo quieren ir a leer, se llama teoría de la gravedad de Berlinde. Sería bueno que lo fueran a leer. Entonces, esto significa que el método científico no es absoluto ni verdadero todo el tiempo. Lo que es el método hipotético deductivo puede ser falseado, puede ser descartado. Si ustedes encuentran un cisne negro, a una teoría que dice que el cisne blanco son todos los cisnes, están contradiciendo la teoría. Esto se llama falsación. Entonces, el método hipotético deductivo no es la única forma de entender la ciencia. También está la falsación de Popper. Esta se llama filosofía de la ciencia, ¿va? Epistemología. También están los paradigmas de Kuhn, también está la falsación sofisticada de Lakatos. Y sobre todo, una teoría muy interesante de la filosofía de la ciencia, la epistemología, es de Paul Feyerabend, que dice que puede ser incluso la suerte o los sueños lo que motiven el método científico. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es cierto? Sí, es cierto. Los sueños de Ramanujan han ayudado a entender lo que es la tecnología hoy de las computadoras. El sueño de Einstein fue la relatividad, lo soñó. Niels Bohr soñó la teoría atómica, Kekulé soñó la molécula de benceno, Descartes soñó el método científico. Mendeleev en un sueño se le vislumbró la tabla periódica de los elementos. Fleming por casualidad se fue de farra un fin de semana y dejó una placa de Petri ahí y descubrió la penicilina, y no digamos el Viagra, que fue por casualidad. La gente estaba investigando cómo se paraba el corazón y resultó que se paró otra parte más al sur del cuerpo. Entonces tuvieron la suerte de volverse millonarios por una casualidad. Y entonces, ¿la ciencia es verdadera? ¿Qué creen ustedes? La manipulación de la información en los medios pueden hacerles creer a ustedes, como fue hace 60 años por ahí, que el tabaco era bueno. Ustedes comen azúcar todos los días y el azúcar mata. Tomamos alcohol y el alcohol mata. Gastamos y comemos carne y destruimos el planeta, porque la información que nos llega todos los días está manipulada para poder aprovechar económicamente algo y darle provecho a un grupo de personas. Oigan eso. Si pudiera hacer eso, probablemente subiría el precio aún más. ¿Por qué? En el sector sanitario hay una demanda constante, así que podría haber obtenido aún más ganancias con un precio más alto. Y ese es mi objetivo final.
No le Nadie importa lo la tiene salud, lo solo que le Nietzsche importa es la cerebro, ganancia pero económica. Entonces se han vivimos vendido en un oxicodona capitalista que que tiene mató sus a mucha reglas, gente porque tienen y mis interés en inversores vender. quieren que Los obtenga el máximo de neonicotinoides que matan las ganancias. abejas también No los quieren venden el sabiendo que van a 50 o matar el al planeta. 70%, Y como los quieren el bifenol 100. B, que son El aumento de precios. medicamentos, perdón, sustancias que afectan el crecimiento de los niños, también lo están vendiendo y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es dinero. Entonces la manipulación de la ciencia tampoco es es una muestra de que la ciencia muchas veces puede ser que no sea verdad. Es inmoral. Puede ser que sea algo manipulable. Entonces tampoco hay verdad en la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Que el humano es el puente entre el simio y el suprahumano. Entonces, ¿qué es el suprahumano? Entonces, vamos a tratar de entender al suprahumano según una de las muchas interpretaciones como ese niño de las tres transformaciones de Nietzsche. Todos cargamos ideologías en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, en nuestra mente, por factores genéticos y epigenéticos. Nos tenemos que volver leones para afrontar con la voluntad el poder, el amor fratri o el amor a la vida. ¿Cómo? Como volviendo a nacer. Es una metáfora de la Biblia. Entonces, podemos llegar con la voluntad de poder a poder cambiar el mundo y la vida. Sí, es lo que trata, según la interpretación de muchas, estas grandes tres transformaciones de Nietzsche, que es una de las ideas. Entonces, ¿qué es el Übermensch? El Übermensch no es un suprahumano. Puede ser un suprahumano, puede ser un ultrahumano, el superhombre, dicen algunos, ¿va? Que fue lo que agarró, según algunos, Hitler para promover su idea del nazismo, pero es una forma de interpretarlo, tan diferente como la que yo estoy diciendo ahorita. Entonces, el suprahumano puede ser un Cristo, dice Nietzsche, un Buda o un punto omega de Teilhard de Chardin, es decir, es una persona, un ser, un espíritu libre que aprovecha la voluntad del poder para apreciar la vida y comprender el eterno retorno. Sabe que la vida es en parte dolor y en parte placer, pero no reniega de ello. Todo lo que no te mata te hace más fuerte, dice Nietzsche. Entonces, ¿qué es el eterno retorno? El eterno retorno está conectado con el amor fati, el amor al destino, abrazar todo lo que sucede en la vida, incluso los aspectos más difíciles, como si estuviéramos dispuestos a vivirlos infinitamente. En esa música que están oyendo ahí, la escribió Lu Andrea Salomé, que fue amante con otro su cuate, hicieron un trío, se fueron por toda Europa. Y esta persona, Lu Andrea Salomé, en un texto Nietzsche dice, cuando salgas con la mujer, no olvides el látigo. Y en una foto donde están Nietzsche y René, que era su cuate, y andaba Andrew Andrea Salomé en un trío, tema nueve ahí, ella la que carga el látigo. Es decir, que era una metáfora de cómo la mujer dominaba a los hombres en su interpretación metafórica del hombre, el látigo y la mujer. Y todos están en contra de eso porque piensan que es porque eso es mero machista, pero no, es al revés. Pero, según una interpretación, otros dicen que no, que sí era machista. Entonces, cada quien, como es tan ambigua la verdad, así son los libros de Nietzsche. Cada quien interpreta como Dios puede y como Dios le dio iluminación. Entonces, Nietzsche también critica la religión. Critica la forma en que los hombres utilizan la religión para motivar las guerras, para motivar el odio, para motivar las razones económicas. Entonces, la religión es verdadera. Depende de la interpretación de los diferentes personajes. Entonces, en este párrafo dice Nietzsche, en esa inversión de los valores de la que forma parte el emplear la palabra pobre como sinónimo de santo y amigo, reside la importancia del pueblo judío. Con él comienza la rebelión de los esclavos en la moral. ¿Qué significa eso? El Nietzsche dice que las religiones, si quieren apaguen sus micrófonos, por favor. Las religiones pueden ser utilizadas y mal utilizadas. Entonces, la verdad de la religión va a depender de las personas. Si las personas son buenas, la religión va a ser buena. Si las personas son malas, la religión va a ser mala. Entonces, las personas pueden utilizar la religión para ir a la guerra. Sí, si no, miren ahorita a Palestina y Israel. Pueden usar las cruzadas, pueden usar la Inquisición. Pero también puede ser que la religión pueda utilizar para hacer bien, hacer escuelas, hacer orfanatos, ayudar al prójimo. Entonces, ¿de quién depende lo bueno y lo malo? ¿De la religión o de los hombres? Entonces, la religión, la filosofía y la ciencia son instrumentos que los hombres pueden utilizar para bien o para mal. Entonces, ¿son verdaderas las religiones? Depende. Entonces, ¿ahí existe una verdad absoluta para Nietzsche? No. Entonces, Nietzsche, como no considera la verdad en nada, critica a Sócrates, lo que les decía anteriormente. Restringió el poder de la vida y negó la importancia de los instintos y de las pasiones. Criticó al cristianismo, a quien dice, tienen debilidad y negación de la vida, porque critica que no fomentan esa parte emocional
dionisíaca de la persona. Critica a Kant, quien limita la libertad humana y niega el poder creador de la voluntad individual. Critica el nacionalismo, y tiene razón, porque restringe el desarrollo individual y promueve la guerra y la violencia. Es decir, todos tienen sus frutos buenos y sus frutos malos, todo, las ideas, los libros, los pensamientos. Critica el utilitarismo, una filosofía de que lo bueno es lo útil y lo virtuoso es lo útil. No tiene en cuenta los aspectos más profundos y complejos de la vida y tiende a reducir todo a la mera satisfacción de los deseos. Entonces, como ven, Nietzsche está filosofando a martillazos. Él dice que debemos de reconsiderar la deconstrucción que después dice Heidegger y Derrida y repensar todo, porque todo tiene su parte y mentira, como decía Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Entonces, ¿qué es la verdad? Una interpretación, un consenso social o un constructo abstracto de la mente. Entonces, Nietzsche critica al cristianismo, pero no critica a Cristo. Si quieren apaguen sus micrófonos, por favor. Si Nietzsche critica al cristianismo porque puede ser utilizado para el mal. Sin embargo, dice que el último cristiano murió en la cruz. Él dice, esta acusación eterna contra el cristianismo la quiero escribir en todas las paredes. Yo tengo un alfabeto aún para los ciegos. Llamo al cristianismo la gran maldición, la gran corrupción soterrada, el gran instinto de venganza por el cual ningún medio es bastante pérfido, furtivo, subrepticio y mezquino. Lo llamo en resumen la mancha inmoral de la humanidad. ¿A quién está criticando? A los cristianos que son malos, a la religión. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ataca a la religión en su sentido moralista, de querer ser buenos, pero por atrás están causando corrupción en un gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Si no existe la verdad absoluta. Quiere decir que cada religión tiene sus frutos buenos y sus frutos malos, ¿va? Entonces, ¿de quién va a depender? Va a depender de las personas. Entonces, ¿cuál es el alma verdadera? ¿Qué es el alma? Es el ánima, la psique, el espíritu, el ánimo, la conciencia, la persona, el observador de la física, el red cogita de Descartes, el alma, la entelequia, la sustancia, la mónada, el sujeto, el yo, el otro o el ego. Todos son sinónimos de algo que no sabemos qué es y hoy le llamamos conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? Les pregunto yo a ustedes. Es interesante porque Gianni Bátimo, que es otro filósofo de la actualidad, todavía sabio, dice que la verdad más universal es la caridad, porque el resto de verdades no tiene una verdad absoluta. Y entonces, ¿cómo hacemos para entender la verdad? El legado que Nietzsche dejó a la humanidad fue muchísimo, y para que lo entiende más o menos bien, le sirve para seguir investigando. Entonces, Nietzsche influyó en todos los filósofos, y si no en todos, pero en la mayoría de los filósofos del siglo XX, de Heidegger, Bátimo, Derrida, incluso en Jung, en Freud, en Foucault, en Wittgenstein y en la condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Él dice que la porción postmoderna, lo que sigue a Nietzsche, es la muerte de los metarrelatos, lo que le acabo de decir. Nietzsche decía que la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, ni la música, ni el arte tienen una verdad absoluta. Puede ser moldeable. Entonces, eso es cierto. Entonces, ¿por qué usamos el dinero si no es cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la historia verdadera? La que ustedes leyeron en la escuela. Lo que dice Walter Benjamin es que la historia está escrita por los ganadores. Y eso lo podemos comprobar fácilmente con los libros de Fukuyama, que él dice que el fin de la historia llegó en 1989, cuando la Unión Soviética sucumbió ante la fuerza del liberalismo. Pero ese liberalismo o neoliberalismo, algo bueno o malo o verdadero, si lo quieren ver desde el punto de vista de la plática de hoy, ¿es verdadero el liberalismo? No. Unos años después, en el 2022, es un libro que se llama El liberalismo y sus desencantos. ¿Por qué? Porque no depende la verdad de la política ni de la economía, depende de la política o de la economía. Depende de las personas, que pueden ser buenas o malas. Entonces, la verdad de la economía, la verdad de las teorías políticas económicas no son absolutas. Son reinterpretables y son los seres humanos los que moldean esas interpretaciones. Entonces, la verdad es un consenso social desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuál es el tiempo verdadero? Entonces, no hay tiempo para que hablemos de eso, pero hay una teoría de que el tiempo es objetivo para Einstein. Ya voy a terminar, faltan 10 minutos.
Y hay un tiempo subjetivo, perdón. Y no sé qué pasó. Ah, no sé si me están oyendo ahí. Sí, Sí lo escuchamos. ¿Sí me dile. escuchan? Ah, bueno. Y están viendo la presentación, ¿no? Ahí está. Solo permítanme, quiero ver aquí dónde estoy. Bueno, entonces el tiempo es objetivo y subjetivo a la vez, para ir más rápido, que me acabó el tiempo. Entonces el posmodernismo lo que dice que no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces hay deconstrucción y juegos de lenguaje. Entonces viene el neorrealismo con Marcus Garvey y dice que no, que sí hay verdades absolutas y que sí existen los hechos morales. Entonces dice que no existe el mundo porque el mundo es un campo de sentido que abarca todos los campos de sentido. Entonces él dice que los unicornios sí existen. Existen en un campo de sentido que es el campo del sentido de la imaginación. ¿Existe Dios? Sí, en el campo del sentido de la fe. ¿Existe lo que ustedes quieran? Sí, en diferentes campos del sentido, campo de físico, campo de sentido de la física, de la religión, de la filosofía, del arte, de la economía. Entonces, sí existen los hechos verdaderos, según la nueva corriente del neorrealismo, sí. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿existe el dinero? Preguntémosle a los expertos, a los tres chiflados, porque vivieron la época de la Gran Depresión de 1929. Sí, solo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mau, tú estás debiéndome 20. 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Ah, aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debía. Entonces, ¿qué es el dinero? Sal, cacao, conchas, metal, papel, plástico, virtual o mental. Es un consenso mental del ser humano, como la verdad, como la filosofía, la ciencia y la religión. Entonces, quiere decir que esas construcciones mentales son unas herramientas humanas que nos sirvió para sobrevivir a los neandertales y exterminarlos porque les podíamos decir la verdad o la mentira. Entonces, el instrumento, el sentir y pensar es un instrumento nuevo, es un sentido nuevo que nos hace entender que el dinero, aunque es falso, nos puede servir para sobrevivir. Y quien no usa el dinero se muere de hambre, ¿va? Entonces, por eso dice Marcos que hay que hacer una transdisciplinaridad, abordar como abordamos aquí la filosofía, la ciencia, la religión, la física, la teología y todas las artes y todas las ciencias para entender un poquito más, porque Stephen Hawking es un analfabeta filosófico y teológico porque dice que la mente de Dios es Dios. Critica también a Dawkins, donde dice que él podrá saber un poquito de evolución, pero además no sabe nada, y estoy de acuerdo con él. Así como Daniel Dennett y Stanislav Dejen, que realmente no saben nada de teología ni de filosofía. Entonces, ¿qué es la conciencia? Según las teorías actuales, la conciencia es una relación matemática entre el sentir y el actuar, es decir, entre la sensación y reacción, y eso significa matemática. ¿Y cómo se puede comprobar? Con estímulos electromagnéticos a nivel cerebral y la reacción del cerebro. Y según esta teoría, estamos con conciencia despiertos, estamos con conciencia dormidos soñando, y estamos sin conciencia cuando estamos dormidos sin soñar. Este tipo de aplicación que se llama teoría de la información integrada, se lo ponemos a una computadora y da cero. Se lo ponemos a un molusco y da un punto X. Y está arriba del punto 31 es la inteligencia y la conciencia humana. Quiere decir que la matemática nos dice que existe una conciencia en todo, poquito o mucha. Pero lo que menos existe de conciencia es en la inteligencia artificial, que es inteligente porque resuelve problemas, pero no es consciente porque la conciencia es una relación entre el ser vivo y su entorno. Entonces la conciencia y la inteligencia son cosas diferentes, que es lo que dice Marcus Gabriel en su libro que se llama En torno a la inteligencia artificial. Entonces la conciencia no es inteligencia. Entonces nosotros podemos programar una computadora para o un robot para que mate a la humanidad, sí, pero la conciencia del robot para que se vuelva malo puede existir, no. A menos que le cambiemos la definición a conciencia e inteligencia o a menos que construyamos una vida, que no sé si algún día vamos a poder, pero por lo tanto no se podría. Entonces existen los hechos morales, vamos a discutir en en la segunda parte, que es lo que dice Marcus Gabriel, ¿verdad? Que bombardear los hospitales está malo,
Entonces vamos a comentar después en la segunda parte, bueno, ¿es bueno o malo bombardear hospitales? ¿Qué dice Palestina? ¿Qué dice Israel? Entonces no se dejen cegar por su ideología, como dice Slavoj Zizek. Utilizar lo legal para imponer la verdad, eso se llama banalidad del mal, eso se llama estupidez e invisibilidad. Esos son los libros que les recomiendo, por eso los estoy dejando grabado, para que los puedan ir a leer para entender un poquito más eso. Y eso es porque nos apropiamos de la información mala. Todos miramos videos de YouTube, TikTok y esas cosas y creemos que son verdades, pero no son verdades. Por eso la posverdad es eso, imponer la mentira como verdad. Eso es la posverdad y lo que tenemos que entender para manejarlo apropiadamente. Y eso lo entendemos con las neurociencias, utilizando más la razón y menos la emoción, porque cuando estamos emocionados, nos casamos, ¿verdad? Estamos felices. Pero cuando usamos la razón, ya es un poquito tarde porque ya estamos casados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice Slavoj Zizek, aprender a amar y construir el amor en base a las libras de más o los centímetros de menos. Centímetros de menos me refiero a lo alto, ¿va? Voy a pasar otra cosa. Y como dice que el amor arruina tu vida, pero estoy triste cuando no estoy enamorado. Entonces, aprendamos a amar a la pareja, aunque sea imperfecta como nosotros. Y ese es realmente el verdadero amor. Y no esperar casarse con alguien perfecto, ¿va? Entonces, nos dice Nietzsche que lo bien y lo mal es creado por el ser humano. Y desde el punto de vista neurocientífico es provocado por la teoría de la mente y las células en espejo. Entonces, nosotros no nacemos ni buenos ni malos. Traemos las estructuras cerebrales apropiadas para volvernos buenos o para volvernos malos. Incluso los animales tienen un principio de injusticia. A este mono le dan un pepino y al otro le dan una uva. Y cuando el mono se da cuenta que todos le están dando uva, pepino, ¿qué hace? Se enoja, te berrinche y le pega ahí a la que está haciendo el experimento porque tiene un sentido de justicia. Entonces, ¿qué pasa con los niños? También tienen sentido de injusticia. Ellos se ponen tristes y comienzan a pelear por ser justos. Quiere decir que nosotros lo traemos ya inmerso en nuestra estructura cerebral. Entonces, la gran política, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor teoría económica? ¿Existe capitalismo ético? No. Lo que existe son personas que usan capitalismo, el comunismo, el socialismo para hacer cosas buenas o cosas malas, como les hablaba de la religión. Entonces tenemos que entender que el pensar es sentir y el sentir es pensar. Entonces el arte es emoción, es verdad y es poder, por supuesto. ¿Y cómo se forma la emoción? En base a lo que ya pasó, en base a lo que sentimos y en base a lo que es el contexto ambiental. Eso forma los hábitos, eso forma el inconsciente, que es lo que se llama ahora nuevo inconsciente en las neurociencias. Si quieren ir a leerlo en La vida secreta del cerebro de Lisa Feldman Barrett, que es una teoría actual muy interesante que nos hace concebir al inconsciente como todos los hábitos que nos hacen actuar en el 98% del tiempo en nuestra vida diaria. Entonces Nietzsche dice que los artistas y los escritores sacan dentro de sí algo propio natural, humano, demasiado humano. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el verdadero arte? ¿El actual, el anterior? ¿Cuál es la verdadera moda? Cada moda y cada arte se va evolucionando paulatinamente. No hay un verdadero arte ni tampoco hay una verdad absoluta desde el punto de vista teórico, aunque sí práctico. Entonces comprendemos que tanto la teoría de Gabriel como la teoría de Nietzsche son complementarias y debemos de utilizar lo mejor de ambos para poder plantear la resolución al mundo. Entonces ustedes no tienen que dejar cegar, tienen que tener un pensamiento crítico y es lo que vamos a hacer ahorita en la segunda parte y vamos a entender que los suprahumanos, el suprahumano, el hombre ultrahumano que dice Nietzsche, son aquellos que conocen la verdad. Los que conocen la verdad la pueden utilizar en beneficio de la humanidad. Entonces, si ustedes con esta charla entienden un poquito de verdad, vamos a entender mucho más. Así que muchas gracias. Lo vamos a dejar así. Vamos a volver al Meet y ahí vamos a platicar un poquito más y vamos a poner en práctica lo que les acabo de tratar de compartir en esta 40 minutos. Así que muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí. No vamos a comentar nada. Ahorita se me va a terminar ya el tiempo. Y vamos a meternos al Meet nuevamente, el del licenciado Aspurú, para la segunda parte. Así que muchas gracias.